Recording Muy in bien. progress. Muy bien, entonces, de nuevo, con campanita, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor Presidente. secretario, en cuenta, por favor. Se ha recibido, ha ingresado una moción del honorable senador señor Chaguán, que propone modificar el artículo 134 de la Constitución Política con objeto de permitir la renuncia a convencionales constituyentes en caso que indica, correspondiente al boletín 14.603. Es todo lo que ha recibido la Secretaría. Si les parece, podríamos solicitar mañana, como este tema lo vamos a tratar en la comisión, en la comisión el día miércoles, por citación del presidente de la comisión. Hay dos proyectos ya sobre esta materia, por lo tanto, este es un tercero. Vamos a pedir que este también se refunda con los otros y podamos tratarlos los tres en conjunto, ¿les parece? Bien. Así lo acordamos entonces, señor secretario. Perfecto. Vamos a pedir la pregunta, hay un cuarto punto de tabla que nos llegó recién, señor secretario. Sí, Y presidente. entiendo que había alguna petición de verlo al comienzo. Yo soy un poco reacio a eso porque lo que tenemos que ver al comienzo son dos cosas y que falta la votación simplemente. Exactamente. Y además están invitadas y presentes las municipalidades para opinar sobre el cuarto. Entonces veámoslo al final, porque en realidad lo primero, pero hagamos un momento para verlo al final, sobre todo para cursar las citaciones del caso. Perfecto. Entonces, ¿tenemos algún otro punto de tabla, secretario? Está en primer lugar los huérfanos de COVID. En segundo está el de las publicidad de las sesiones de los consejos regionales y municipales. El tercero es de transparencia y el cuarto, este último que llegó sobre los residuos municipales y la forma de manejar esos dineros por la tesorería. Empecemos por el primero entonces, pues, porque ahí estábamos planteando, lo pidió la senadora Vesperi, si no me equivoco, que postergáramos la votación, porque ella tenía algunas objeciones a la constitucionalidad del proyecto y sin embargo quería apoyarlo, pero por eso pidió que hubiera patrocinio del Ejecutivo, que al parecer no ha ocurrido, no sé, señor secretario, sí. Para el primer punto está presente la ministra de Desarrollo Social, para el punto número 1. Bueno, la ministra de Desarrollo Social es doña María. Carla Rupilar. Doña Carla, ¿dónde está? Perdón. Presidente, perdón, yo estoy presente por si acaso. Sí, no, presidente, senadora, estamos muy contentos de verla, por cierto. Particularmente yo, porque así no quedo en minoría. La ministra está conectada. La ministra no está aún conectada. Está conectada, pero no está visible en este minuto. No sé si hay alguien Ya. del ministerio presente. ¿Hay alguien presente del Ministerio de Desarrollo Social? Estoy yo, la Blanquita Honorato, Aquí está la subsecretaria ministra. No, aquí tenemos la ministra. Ahí está la ministra. Bienvenida, ministra. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto saludarle y por su intermedio también a los honorables senadores y senadoras. Así que aquí estamos muy atentos. Muchas gracias. Usted nos dará el inicio, presidente. Bueno, es el primer punto de tabla, señora ministra, entiendo que usted quería referirse a él, que esta propuesta del senador Rabindranath Quintero, que fue modificada, dicho sea de paso, en la última reunión de la comisión, la semana, incluso fue modificada de una manera que a mi juicio corrigió un problema que yo tenía respecto, que era una especie de una parte en que se fijaba el monto, de hecho, de las pensiones, ¿no? Y por lo tanto, creo que si la lee el señor secretario, para que sepamos bien de qué moción estamos hablando, en realidad. Perfecto, presidente. Es la versión suya, señor secretario. Correcto. Voy a proyectar el comparado para mayor claridad. Este era el texto original que modifica la ley 18.059 sobre pensiones de gracia y agregaba como cuarto punto, como personas que pueden solicitarla, a los niños, niñas y adolescentes. Esto se cambió en la sesión pasada y lo que se incorporó después de la letra B como segundo párrafo es: no deberán acreditar esas circunstancias extraordinarias los hijos menores de edad huérfanos de padre o madre cuya causa de muerte esté relacionada con la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2
que podrán solicitarla hasta cumplir la mayoría de edad o hasta los 24 años si se mantiene como estudiante regular en cualquier nivel en instituciones o establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. El otorgamiento de este beneficio no será incompatible con ningún otro beneficio o prestación de seguridad social. Esa es la versión que usted nos entregó, que surgió de la sesión, señor secretario. Exactamente. Lo que tenemos en pantalla son las anteriores, ¿no? Exactamente, senador. No sé qué les parece esto. Nosotros esto lo conversamos la vez anterior y quedamos de votarlo hoy día, pero señora ministra, si usted quiere decir algo, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Como dije anteriormente, agradezco enormemente la oportunidad de estar en la comisión, saludando a los senadores y senadoras. Sé que este proyecto de ley, que una moción parlamentaria que empuja el senador David Quinteros, también es un motivo de preocupación de los miembros de esta honorable comisión y también de la Cámara de Diputados, donde tuvimos una sesión especial para la materia. Me acompaña la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, y lo cierto es que nosotros, tal cual como pudimos conversar con algunos de los parlamentarios involucrados en el empuje de esta moción parlamentaria, nosotros somos extremadamente conscientes de que poder avanzar en un beneficio de este tenor es de toda justicia en el entendido de lo grave que finalmente termina siendo la condición en la que quedan los niños, niñas, adolescentes que lamentablemente han perdido a algunos de sus padres víctimas del COVID. Considerando sobre todo que en el estudio que se hizo por parte de la mesa que implementamos en nuestro Ministerio de Desarrollo Social, la gran mayoría de estos niños efectivamente están en hogares muy vulnerables. Dicho eso, también somos conscientes de que este proyecto de ley es un proyecto que irroga gasto y un gasto que no es menor, considerando que no es un pago de una transferencia directa por una vez, sino que es avanzar en una pensión de gracia que sea mantenida en el tiempo para poder proteger de mejor manera a las personas. Y en ese sentido, como irroga gasto, sabemos que tiene que tener un pronunciamiento por parte del Ejecutivo para poder avanzar. En ese contexto, en conversaciones, presidente, con los honorables senadores y senadoras, algunos de ellos presentes aquí, y también con algunos diputados y diputadas, es que el presidente ha acogido el planteamiento que se ha hecho por parte de esta comisión, en el entendido de la importancia que tiene este proyecto de ley, y como queremos que efectivamente esta protección, ¿no es cierto?, que se entregue a través de una posible pensión de gracia sea, pues, se pueda entregar lo antes posible, ojalá que lo estemos pagando en el mes de enero, porque obviamente apremia, es que el presidente determinó, y esa es su decisión, de ingresar una glosa presupuestaria en la ley de presupuesto que ya ha ingresado al Congreso Nacional, a fin de poder entregar una pensión de gracia con un monto cercano a los 70.000 pesos, que es el monto que se le entrega por asignación a las familias de acogida de los niños y niñas del Sename. Es decir, homologar la prestación y la protección que se entrega en casos de vulneración también para niños, niñas, adolescentes. Esa ha ingresado en la ley de presupuesto que anunció el presidente y que va a ser discutido prontamente por los honorables senadores y senadoras, y lo que busca es efectivamente proteger a los niños víctimas del fallecimiento de sus padres por COVID, y obviamente poder entregarle esta protección hasta los 18 años, extendido de 18 a 24 años si es que están estudiando, homologando también la protección que se entrega en los beneficios de niñez, que como Estado estamos entregándole a los niños que lo requieren. En ese sentido, nosotros queremos hacer un reconocimiento a que el trabajo mancomunado que se ha hecho por parte de los senadores y senadoras de forma transversal y también en la Cámara de Diputados, finalmente ha permitido que podamos avanzar en un camino que lo hace muy expedito de la entrega del beneficio y obviamente genera mucho menos riesgo a poder entrampar un proyecto de ley y por tanto la entrega de la protección que todos nosotros aspiramos. Nosotros ya habíamos conversado con algunos de ustedes para decirles que el presidente había acogido este planteamiento y creemos que es una buena noticia, no obstante que la subsecretaria va a complementar, porque sabemos que no es suficiente la pensión de gracia establecida que podemos aprobar en la ley de presupuesto, sino que hay otras materias que tienen que ver con acompañamiento, con habilidades parentales para las nuevas familias, obviamente con materias de salud mental y otras que tienen que acompañar no solamente
la pensión a estas familias que tienen niños que van a haber sido vulnerados finalmente gravemente por el fallecimiento de sus padres. Así que, si usted me lo permite, presidente, más allá de poder entregarles oficialmente esta, creo, buena noticia de un trabajo mancomunado y en conjunto, la subsecretaria de la Niñez puede complementar que no es solamente la única medida que vamos a tomar, sino que vamos a tener un programa de atención integral para estas familias. Oye, vamos a escuchar entonces primero a la señora subsecretaria antes de dar la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir la pantalla cortito. Para que poder ir siguiendo ¿Cómo no? Gracias. Nosotros lo que hicimos hace ya algún tiempo, cercano a marzo de este año, nos juntamos con diversas instituciones como la UNICEF, como la Defensoría de la Niñez y otros organismos que han estado también involucrados en el seguimiento y en el trabajo con nuestro país para poder hacer frente a esta pandemia. Y se establecieron ciertos estándares internacionales que se deben seguir para abordar la situación de niños, niñas, adolescentes que han perdido algún padre, madre, debido al coronavirus. En ese sentido, lo primero que tuvimos que hacer fue adoptar una definición de grupo objetivo con enfoque de derechos. Lo segundo es cuantificar y desagregar los datos para poder abordar la situación. Luego establecer los parámetros y estándares programáticos que orienten estas políticas públicas y por último, adoptar los programas de apoyo y las medidas de acuerdo al interés superior del niño. Ya hemos cumplido con los 4 pasos, voy a hacer un resumen chiquitito de lo que ya se ha hecho para que se entienda en qué contexto cae esto de la pensión de gracia que ustedes también están tramitando y que es una excelente iniciativa. En primer lugar, entonces, como les comentaba, teníamos diversas instituciones involucradas, ¿verdad? Que finalmente se constituyó con un producto final el 14 de julio. Se consideraron, para contarles, dentro del grupo de atención a todos los niños, niñas, adolescentes que han perdido al menos un padre, una madre, ¿ya? Y eso tiene que ver con que la verdad es que el dato administrativo de los niños que han perdido a ambos padres no necesariamente da cuenta de la situación familiar de cada uno de ellos, ¿ya? De repente puede morir un padre o solo un padre o solo la madre, pero si el niño vivía solo, sin el padre, sin la madre restante, digamos, queda en la misma situación de desprotección. Y como para nosotros es difícil saber en qué nivel de desprotección están, es que hemos ampliado el grupo en vez de acortarlo a solamente quienes han perdido a ambos padres, ¿ya? Eso lo hicimos en base a los datos administrativos que tenemos de MinSal, Registro Civil y obviamente el Ministerio de Desarrollo Social. Y esto involucra a 2.029 hogares, ¿ya? Que son cerca de 3.000 niños, niñas adolescentes, ¿ya? Cada hogar tiene obviamente, hay algunos que tienen más de un niño o niña adolescente, por tanto, pero sí para darnos cuenta de cuántos son los hogares que están en esta situación, ¿ya? La mayoría obviamente tienen un solo niño o niña adolescente, pero hay algunos que tienen más, como dice ahí la presentación. La mayoría de ellos están en la región metropolitana, otros están en la región de Valparaíso, región de Biobío, las regiones más grandes y donde también ha afectado de mayor manera la pandemia. Y comentarles entonces que el 71% más o menos de los hogares que están en esta situación pertenecen al 40% más vulnerables según el Registro Social de Hogares. Por tanto, estamos hablando de familias que son altamente vulnerables y que por tanto no solamente necesitan este apoyo de que mencionaba muy bien la ministra, y que ustedes también están tramitando, sino que también necesitan otro tipo de soportes en términos de la protección social que puede brindar nuestro ministerio y también otros entes del Estado. Sin duda, estas familias igualmente han seguido recibiendo los beneficios sociales y la idea es que puedan seguirlo haciendo sin perjuicio de este aporte que se les entregue a cada niño, niña, adolescente, pero de todas maneras nos interesa dar cuenta, ¿verdad?, de que esto no solamente implica una situación de una pérdida de una persona y de repente pérdida de un ingreso, que no solamente lleva a un dolor que sin duda es inmenso e inimaginable, sino que además lleva a ahondar en una situación de vulnerabilidad que ya estaba presente y de la cual también nos tenemos que acercar.
Por otra parte, existen otros parámetros y estándares que tenemos que abordar y que es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando, que tiene que ver con evitar la separación familiar y mantener junto a los grupos de hermanos. Eso es un trabajo que hemos estado haciendo con el Poder Judicial, de modo de evitar, obviamente, la separación de niños, niñas y adolescentes de su grupo familiar y, por cierto, de todas formas, evitar a toda costa el ingreso a una residencia del Sename. Priorizar el acogimiento entonces en familias de acogida, de modo de que, como les comentaba, podamos evitar el internamiento, perdón, la internación en residencia y, por cierto, procurar estructura para apoyo social y socioeconómico. Ya, entonces ahí hemos hecho ciertos convenios intersectoriales de priorización de estos niños y adolescentes y sus familias, obviamente, y estamos en revisión permanente y asegurándonos que los datos coincidan con la realidad familiar. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo importante con nuestras regiones, de modo de asegurarnos entonces que los niños, niñas y adolescentes que están dentro de este grupo estén recibiendo las prestaciones que requieren. ¿Qué más hemos hecho? Hemos adoptado servicios y estrategias comunitarias de apoyo familiar, entendiendo también que las comunidades aquí implican un soporte importante para las familias de estos niños, niñas y adolescentes. Para eso hemos ocupado nuestras redes de las oficinas locales de la niñez y de todas maneras todas las redes que nosotros tenemos con organizaciones sociales y de la sociedad civil. Además, hemos abordado ciertos programas de protección social y transferencia de recursos, que aquí es donde entra este tema de la pensión de gracia. Como les comentaba, hemos hecho un acercamiento de la oferta social y del registro social de hogar a las familias afectadas. Hemos asegurado el traspaso de beneficio del niño o niña adolescente en cambio de tuición. Eso se hace a través de medidas de Poder Judicial, ¿verdad? Cuando cambia la tuición de un niño, asegurarnos también que los beneficios los sigan y que no se pierdan esos beneficios. Y aquí está la pensión de gracia presidencial, como bien decía la ministra, es un aporte mensual de 70.000 pesos, que es similar a las familias de acogida, y esto tiene un costo promedio anual de cerca de 2.000 millones de pesos, que se irán obviamente ajustando en base a la cantidad de niños, niñas, adolescentes que se vean afectados por esta situación. Además, hemos priorizado niños, niñas, adolescentes y sus familias en la oferta de apoyo a la crianza. En Chile Crece Contigo, en ese sentido sabemos que a veces hay abuelos, tíos, hermanos, ¿verdad?, que se hacen cargo de estos niños y que no necesariamente tienen las herramientas adecuadas, por tanto también es importante generar esos apoyos desde ahí, y acceso preferente perdón, a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, en términos de habitabilidad, educación, salud, etc. Eso es el contexto general de todo lo que se está haciendo, de todo lo que hemos empezado a hacer, y yo creo que dentro de esto, el contexto de los recursos que se transferirán por una pensión básica es importante y es necesario hacerlo lo antes posible, y es por eso lo que decía la ministra, que hemos también tratado de apoyar este proyecto, pero también generarle espacios de celeridad, de modo de poder abordar esta situación lo más rápido y lo más oportunamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Honorato. Ahora, a mi pregunta a la ministra, pero también desde un punto de vista técnico al señor que por lo tanto, porque el proyecto de ley que presentó el senador Quintero solo agrega otro grupo a los que pueden pedir las pensiones. Todo lo que nos ha señalado la señora ministra respecto a la glosa presupuestaria y las que ha agregado la subsecretaria Honorato, tienen que ver más bien con la disposición del gobierno, la disposición presupuestaria y orgánica del gobierno a prestar ayuda a quienes soliciten esas pensiones o ese tipo de ayuda. La pregunta mía es: ¿cierto significa que tenemos que decir que se quiere que si se vota o no se vota esta moción? O porque yo entiendo que la moción es perfectamente coherente con todo lo que aquí se ha explicado. Le ofrezco la palabra, porque las palabras de la ministra en ningún caso, don Juan Pablo, constituyen una indicación que permite aprobar, que permite decir que este proyecto tiene patrocinio del Ejecutivo, ¿no? No, cosa distinta, la senadora. Okay. La senadora Esberger se desconectó y está intentando reconectarse. Muy bien. Yo no sé si la senadora, estaba la senadora Carvajal estaba presente. No sé si está todavía aquí. Yo por lo menos no la veo en pantalla, no veo su nombre. No, en este momento no está conectada.
Vamos a esperar un poquito entonces. Sí, no vamos a adoptar resolución mientras no tengamos quórum. Presidente, El senador Osandón. oiga, por su intermedio, preguntarle a la subsecretaria, como esto va por la ley de presupuesto, ¿es algo que tiene que renovarse año a año? ¿O queda después como ley permanente? Estoy hablando de esta, sería subvención de gracia, ¿no es cierto? Pero no sé si me explico. Gracias, presidente. Señora ministra, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, quedaría en la glosa presupuestaria, lo que permitiría poder entregar la pensión de gracia de los montos comprometidos con todos los fallecidos desde que se inicia el COVID y obviamente por todo el tiempo de la ejecución de la ley de presupuesto. Ahí va a haber una discusión que yo creo que es bien relevante, presidente, que tiene que ver con cómo se va a convertir y se va a enfrentar la pandemia, porque efectivamente en algún momento, y aspiramos, esta enfermedad se va a convertir en una suerte como de influenza. Entonces, en ese sentido, ahí hay un planteamiento que probablemente va a haber una discusión más adelante de cómo se va a considerar la pandemia propiamente tal, pero por el momento lo que vamos a poder establecer es que todos los niños, niñas, adolescentes que hayan quedado huérfanos por uno de sus padres que haya fallecido por COVID desde el inicio de la pandemia, va a poder recibir efectivamente la pensión durante todos los años hasta los 18 y de 18 a 24 años la pensión si está estudiando. Ese va a ser lo que va a quedar establecido, que es efectivamente lo que dice la moción, recogiendo el planteamiento de los parlamentarios a fin de que finalmente podamos tramitarlo lo más rápidamente posible. Bueno, el tema de la pregunta mía es cómo procedemos, porque nosotros pensábamos votar la moción hoy día, la posibilidad de la petición de inadmisibilidad que había presentado la senadora Vesperger fue rechazada, fundamentalmente por una razón muy simple, quiero explicarlo porque yo voté por rechazarla, porque aquí no se está ni exigiendo al presidente de la República, ni obligando al presidente de la República a pagar las pensiones de gracia a todos los que la presenten. Nos está diciendo que el presidente de la República está obligado a hacerlo. Las condiciones en las cuales, de las cuales nos habló doña María Paz Troncoso bastante ampliamente no están, tampoco son obligatorias desde el punto de vista del otorgamiento de la pensión. Y por lo tanto, el que otorga la pensión, si la quiere otorgar o si considera que la puede otorgar, es el presidente de la República. Lo que estamos haciendo es agregar un grupo de personas a los que pueden postular a la pensión. Y más de alguien podría decir incluso que esto es, y alguien lo dijo, que es redundante porque se habla de lo que es las víctimas de catástrofe, cosas por el estilo, ¿no? Pero dado que está el problema del COVID, se entendió necesario hacerlo, y eso lo demuestra la misma cifra que nos han presentado ustedes, ¿no? Entonces la pregunta es si vamos a votar o no la moción. Y dicho sea de paso, a esta altura me atrevo a preguntar también si están los senadores para votarla, porque no veo ni a la senadora Vesperger ni a la senadora Carvajal en la... Sí, efectivamente, presidente, en este momento no tenemos quórum para adoptar alguna resolución. ¿Y qué opción tenemos entonces, señor secretario? Tendríamos que dejarlo pendiente hasta que tengamos quórum para decidir. Bueno, no podremos votar entonces, porque yo entiendo que todavía tenemos que votar la moción, necesariamente. No tenemos indicación del Ejecutivo, como había pedido la senadora Vesperger, y no tenemos tampoco, y además ya sabemos lo que nos pasó con la última moción del Ejecutivo que fue aprobada al referéndum, señor secretario, usted lo recuerda de la sesión pasada. Entonces, yo antes de tomar votación sobre esto, voy a esperar a que vuelva alguna de las dos senadoras. Perfecto. Presidente, yo solamente le quisiera plantear, nosotros conversamos con el autor del proyecto de ley para de una otra forma plantearle que lo que buscábamos era recoger la inquietud de él y de los honorables senadores y senadoras. Al menos él nos manifestó en la conversación con la subsecretaria de que estaba de acuerdo con el camino de la glosa presupuestaria. Quizá pudiera ser Ministra, he estado tratando también de ubicar al senador Quintero para pedir que concurra a la reunión, pero no lo he podido encontrar. Voy a volver a insistirle.
quizás pudiéramos conversar con él y tal vez suspender la votación y poder conversar De con hecho, él. la votación está suspendida ahora, pero voy a escribir, voy a preguntarle si va a venir el senador, porque si no, Claro, porque si no, para conversar con él, porque la idea efectivamente de poder ingresarlo a través de la glosa presupuestaria era poder dar respuesta a la inquietud que él tenía y poder de otra forma tramitarlo expeditamente, porque la ley de presupuesto también tiene la importancia de la ley, digamos, entonces ver si podemos zanjarlo así, de esa manera, tal cual como lo habíamos conversado en su momento con él. Perdón, decía que no consigo ubicar al senador Quintero, que él le puso un mensaje más temprano para pedirle que si pudiera estar. Me imagino que estar en asuntos que son importantes para él y por lo tanto no. Por supuesto. Sigamos adelante con la tabla, señor secretario. Perdón, señora ministra, vamos a seguir adelante con el otro punto, pero también vamos a escuchar solamente las opiniones que hemos solicitado y vamos a esperar para las votaciones a que comparezca algún tercer miembro de esta comisión. Perfecto, Ya, presidente. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. El segundo punto de la tabla, presidente, son los proyectos de ley sobre publicidad de las sesiones de los consejos regionales y consejos municipales. Este proyecto se discutió en la sesión pasada y se formularon distintas aprehensiones. Primero, respecto si las transmisiones por internet o streaming o la persona dedicada a ellos si tenía un costo, se planteó esa duda. También se planteó que una de las mociones propone que estas transmisiones sean por streaming, otra por internet, y a raíz de estas dudas se invitó a las dos asociaciones de municipalidades que se encuentran presentes. Se invitó a la Asociación de Municipalidades de Chile, en que está doña Graciela Correa, presente, aunque no la veo con la cámara encendida. Está aquí doña Graciela Correa, por lo menos se le ve, Ya. se ve un recuadro con su nombre. Exacto. Y de la Asociación Chilena de Municipalidades está presente su secretario ejecutivo, don Jaime Belmar, y don Miguel Moreno. Don Miguel Moreno efectivamente está presente. ¿Están ingresados, señor secretario? Ellos Sí, están ingresados. Si pueden conectar las cámaras, por favor. Doña Graciela Correa y don Miguel Moreno. Presidente, ¿o Pablo? Doña Jacqueline. Sí, Jacqueline. Está doña Gloria de la Fuente del Consejo para la Transparencia, que también estaba invitada a esta. Sí, por cierto, sí, también está doña Gloria, que yo pensaba también consultarle en otro tema que tenemos en esta reunión. Así es que vamos a darle la palabra entonces primero, si le parece, a doña Gloria de la Fuente y luego a don Miguel Moreno. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la comisión para poder hablar y venir a contar la perspectiva y sobre todo la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia en el proyecto que se comenta, ¿no? Los dos proyectos en rigor, las dos iniciativas que se comentan. Agradezco la posibilidad porque nos permite también mostrar con claridad cuáles son los principios en los que se ampara la ley de transparencia, que creo que son fundamentales a la hora de poder apoyar o presentar una visión respecto a lo que aquí se está discutiendo. Entonces, si me permiten, no sé si tengo la posibilidad de compartir compartir pantalla. Sí, perfecto, entonces les comparto pantalla para hacer, ahí se ve, ¿no? Vamos entonces con este proyecto de ley sobre publicidad de la sesión de los consejos regionales y consejos municipales, que son dos iniciativas, dos proyectos en rigor refundidos, y que tienen en la práctica los siguientes. O más bien vamos a situar primero lo que trata o de qué trata la normativa actual respecto a justamente la publicidad, ¿no? de ambas instancias. Lo primero es decir que la ley 19.175 orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional establece en su artículo 37 que las sesiones de los consejos regionales serán en la práctica pública y remite al reglamento los casos en que el consejo constituya esto de forma secreta. Luego,
En otro texto, la ley 18.695, orgánica de municipalidad, establece en su artículo 84 que las sesiones de los consejos municipales serán públicas y añade en la práctica que 2/3 de los concejales presentes podrían eventualmente acordar que determinadas sesiones sean secretas. Eso es lo que tenemos como marco jurídico actualmente, que está por lo demás bien explicado. ¿Qué es lo que hace este proyecto en términos de objetivos? Los señores senadores, por cierto, señor presidente, conocen el detalle, pero solamente para recordar que tanto concejales como consejos municipales como los consejos regionales disponibilicen en sus sesiones a través de la transmisión en vivo sus sitios de dominio electrónico, que estos órganos colegiados en la práctica deban publicar las grabaciones de estas sesiones a través de la página web. Esto es parte importante, obviamente, del cambio tecnológico que nos plantea nuevas preguntas respecto a cuando estas normas se dictaron, y que la publicidad de las sesiones de los consejos municipales, excepto cuando 2/3 de los concejales, tal como decía ahora, acuerden que ciertas materias puedan ser tratadas de manera secreta, en el fondo lo demás esté disponible. Es necesario, lo voy a decir a continuación, analizar si concurren algunas de las causales de reserva que pueden estar eventualmente contenidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia sobre acceso a la información pública, que la práctica es la que establece las causales de reserva en la Ley de Transparencia y que vale la pena analizar a la luz. Voy a hacer también alguna referencia a la jurisprudencia del Consejo a partir de lo que establece la propia normativa. A ver, respecto a las causales de reserva de la Ley de Transparencia, es importante señalar lo siguiente. Tal como decía, el artículo 21 de la Ley de Transparencia contempla aquellas causales de reserva que efectivamente les son aplicables a la norma una vez que se haga solicitud de acceso a la información pública en particular. Voy a pasar rápidamente por los numerales. Probablemente el más complejo de los numerales en materia de la Ley de Transparencia es el 1, porque contiene en el fondo varias disposiciones. Básicamente el primer numeral del artículo 21 de la ley establece que se puede establecer alguna causal de reserva en materia de transparencia y acceso a la información cuando, por ejemplo, la publicidad o comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido particularmente, y esto señala más específicamente que se puede producir en desmedro de la prevención de investigación, por ejemplo, y persecución de algún crimen o simple delito, que se trate de antecedentes necesarios de defensas jurídicas o judiciales. En general, cuando nosotros como Consejo para la Transparencia recibimos información o solicitudes de información que están en esta primera hipótesis, evidentemente derivamos a las autoridades competentes, Ministerio Público, Poder Judicial u otros, en virtud, en el fondo, de aquello que se está investigando. Luego, antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución. Esto es lo que se llama en general privilegio deliberativo en la normativa nuestra. Como tercer punto, en este punto número 1, los requerimientos de carácter genérico referidos a un elevado número de actos administrativos, lo que se llama en general distracción indebida en nuestro procedimiento de acuerdo a la Ley de Transparencia. Y esto todo, por cierto, como la primera hipótesis que se establece o como primera causal de reserva dentro de la Ley de Transparencia. En segundo punto, se establece como causal de reserva cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. ¿No? Todo esto también constituye una causal de reserva. El Consejo en esto también tiene jurisprudencia respecto a la publicidad de la información y, por cierto, se protege en esto la vida privada o los derechos de las personas, particularmente cuando se trata de la seguridad. En tercer punto, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecta la seguridad de la nación, y estos son en general hipótesis de causales de reserva que se utilizan mucho, particularmente si se refiere a defensa nacional o temas de orden público o seguridad pública, que también es parte de estas hipótesis de reserva. Cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecta el interés nacional, que también es parte de las hipótesis de la reserva, y cuando se trata de documentos o datos o informaciones que una ley de quórum calificado ya ha declarado reservados o secretos, ¿no? De acuerdo a las disposiciones del artículo 8 de la Constitución vigente. ¿Qué es lo que dice nuestra jurisprudencia? Que es lo que nos parece interesante o importante contar a la luz justamente de lo que trata de señalar este proyecto. A partir de algunas solicitudes de acceso a la información que vienen, de hecho, desde el año 2010 en adelante, nosotros hemos hecho una interpretación desde el Consejo para la Transparencia respecto a esto que se señala, decía en el artículo 21, como causales de reserva en relación a la publicidad de esta información. Les cito un caso, el rol 756 del año 2010, que básicamente lo que hizo es deducir un amparo por denegación de la entrega de parte de la municipalidad de sesiones del Consejo Municipal. Esto fue con la Municipalidad de Vitacura,
Básicamente, el Consejo para la Transparencia lo que hizo fue acoger el amparo por estimar, y esto es parte de la jurisprudencia que se ha ido construyendo de manera permanente, por estimar que la información en el fondo era básicamente pública, si estando en poder de la reclamada, y se ordenó básicamente la entrega de los audios de la sesión solicitada en el formato que se requirió, ¿no? En esto es una interpretación, por cierto, lo que constituye información pública más allá de las propias actas, ¿no? Se considera también que información pública es efectivamente otro tipo de registros, como registros audiovisuales o de audio en específico, y fue lo que decidió el Consejo para la Transparencia. En otro caso, con la Municipalidad de Concepción, el año 2011, en el amparo 238, básicamente se dedujo el amparo contra la Municipalidad de Concepción porque se denegó la información requerida sobre actas y copias y audios de las sesiones del Consejo. Lo que hizo el Consejo en sede de amparo fue básicamente acoger este amparo presentado por este solicitante, señalando que las grabaciones sonoras están incluidos en la información que se considera pública, es decir, documentos de acuerdo al reglamento de la Ley de Transparencia, y tratándose de información elaborada con presupuesto público, es posible concluir que ellos se encuentran entonces amparados también en la presunción de publicidad que establece el artículo 5, inciso 2 de la Ley de Transparencia. Luego, en otro caso con la Municipalidad de La Florida, el Consejo para la Transparencia también acogió el amparo deducido en contra de la municipalidad en comento en lo referido a la entrega de grabaciones en formato audiovisual de las sesiones del Consejo Municipal, realizadas durante los meses de febrero y abril del año 2019, interpretando analógicamente la jurisprudencia del Consejo que ha sostenido, que los audios de las sesiones de consejos municipales son públicas en conformidad a la Ley de Transparencia. Misma cosa acá, otro caso ya más reciente del año 2020, con la Municipalidad de Valdivia, donde se acoge un amparo siguiendo el mismo razonamiento que presentaba anteriormente, pero añadiendo que existe legitimidad en el tratamiento de los datos correspondientes a la imagen de los servidores públicos y autoridades que concurran a dichas audiencias por tratarse de registros que únicamente dan cuenta del ejercicio de sus funciones públicas, es decir, respecto a las causales del artículo 33, letra M del Consejo para del Fondo de la Ley de Transparencia, que hace referencia a la protección de datos personales, no concurren tanto se trata de información, en este caso de carácter pública, y en función del trabajo de funciones de carácter público de funcionarios públicos, ¿no? Y por lo tanto, en la lógica de defender el ejercicio de la probidad y la transparencia, conllevando el cumplimiento de la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la administración del Estado. Algunos espacios de mejora que creemos que son importantes para el proyecto. Uno, que los órganos colegiados publiquen la grabación de sus sesiones en sitio web de transparencia activa, ¿no? De hecho, el artículo 7 de la ley 20.285, en la lógica del artículo 7 de la ley 20.285, que es la ley de transparencia, como decía, permitiendo la fiscalización del Consejo para la Transparencia eventualmente, y esto puede ser una posibilidad de mejora en el proyecto. Y segundo, que haya expresa mención al cuidado de los datos personales, que sería una muy buena opción. Sabemos que no tenemos en Chile más que una ley del año 99, que es la ley de protección de datos, o la ley de protección de la vida privada más bien. Se ha anunciado por el Ejecutivo un nuevo proyecto que mejoraría de manera sustantiva el proyecto de ley de datos, o la ley de datos personales o de protección de la vida privada vigente. Pero entendemos que, dado los estándares en los que hemos avanzado, particularmente cuando se trata de eventuales vulneraciones a la vida privada o a la protección de datos personales, sería positivo ingresar alguna expresa mención en esta materia, ¿no? Hay jurisprudencia en el Consejo para la Transparencia en esta materia. Esos serían más o menos los espacios que nosotros creemos de mejora del proyecto de ley. Agradecemos la oportunidad y creemos que, de todas maneras, en base a los principios que establece, de hecho, el artículo 11, de la Ley de Transparencia, es posible pensar que, habiendo causales de reserva eventuales en la publicidad de este tipo de información, lo más relevante es pensar que la transparencia y el acceso a la información facilitan efectivamente el control social, entonces las causales de reserva en rigor son excepción y no regla. Eso, muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio al resto de los miembros de la comisión. Senador, tiene su micrófono apagado. Tiene razón, le estaba dando las gracias a la presidenta del Consejo de Transparencia y diciendo que vamos a usar esta, cuando discutamos el texto del artículo,
Yo francamente quiero decir que su presentación me parece muy buena y algunas de las formas que están, de las palabras en que están formulados los temas ahí son a mi juicio mejores que el proyecto de ley, así que podríamos hacer algunos cambios. Desgraciadamente yo aquí seguimos sin quórum para tomar decisiones. No volvió nunca la senadora Espergue y no tenemos a la senadora Carvajal que estuvo al comienzo y el presidente está, como se sabe, pero vamos a aprovechar de ver si podemos encontrar un acuerdo respecto porque decía acá la ministra de Desarrollo Social, el senador Quintero, que había llegado a algún cierto acuerdo con usted respecto de este tema, incluyendo la glosa presupuestaria en el presupuesto del año 22 para el pago de las eventuales pensiones para menores para personas en situaciones familiares o de hijos de víctimas del COVID. Mi única objeción es que eso no es una indicación al proyecto de ley, no está patrocinando el proyecto de ley, sino que está diciendo que si se asignaron las pensiones va a haber dinero para pagarlas. No, lo que pasa, presidente, que claro, eso se me planteó a mí el jueves o el viernes de la semana pasada, pero dándole una vuelta, después vi que al ser una glosa presupuestaria va a ser nada más que por el año 22. Así se preguntó precisamente por el senador Osandón, claro. Efectivamente. Entonces eso no tiene sentido, o sea, aquí el sentido que tiene es que el Ejecutivo lo patrocine y se terminó el problema. Claro, yo creo que vamos a tener que esperar hasta el año 22 para favorecer a los huérfanos que hoy día necesitan digamos, el auxilio del Estado. Y más encima va a ser por un año. No tiene sentido. Bueno, pues además que como hemos explicado aquí, lo que la indicación del senador Quintero hace es crear la posibilidad de que esas personas también participen junto con otras en las pensiones de gracia. Exactamente. Está creando una obligación al Ejecutivo de aceptar todas las pensiones de gracia, me pide una serie de requisitos más, y por lo tanto esto no significa los gastos que se ha dicho que significa. Pero en fin, vamos a conversar sobre este tema. Le agradezco mucho su presencia, señor Quintero. No tenemos quórum para votar en este momento, así que si eso no ocurre dentro de los próximos minutos, vamos a tener que dar por fracasada. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias a usted. Le voy a dar la palabra en el tema que estábamos tratando ahora a don Miguel Moreno, entonces. Presidente, senador, por su intermedio, primero un afectuoso saludo de parte del municipalismo chileno. Y por cierto, nos llegó la invitación a esta institución para que diéramos a conocer nuestra opinión sobre el proyecto de ley que perfecciona la regulación relativa a la contratación, prestación y pago de los servicios de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Ah, perdón, ok, entonces no está para este proyecto usted. No, la invitación es para ese. Ah, bueno. Bien, si no tenemos nuevas intervenciones en este proyecto, entonces lo dejamos en la misma condición que el otro, condición de ser votado apenas tengamos el quórum de los señores senadores que tienen que venir, y podemos tratar el proyecto siguiente, señor secretario. Aunque era una votación, efectivamente, el de los casinos era propiamente una votación, ¿no? El próximo del 12.100, que son indicaciones, por lo tanto, sin quórum no podemos avanzar. Pero el cuarto proyecto, estaban invitados para el cuarto sí las asociaciones de municipalidades, que es un proyecto de segundo trámite que modifica diversos cuerpos normativos para perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago de servicios de extracción de residuos sólidos domiciliarios, correspondiente al boletín 14.032. Y en ese proyecto efectivamente están invitadas las municipalidades para conocer su opinión. Entonces vamos a proceder a escuchar pero yo quería antes que se retire la presidenta del Consejo Permanente, yo quería, si me lo permiten el secretario y el senador Osandón, que es el que está presente, yo quisiera que la presidenta del Consejo Permanente pudiera asistir a la próxima reunión en que vamos a discutir y votar, la citaríamos con tiempo, las indicaciones que restan del proyecto de ley sobre transparencia, lo que modifica la ley de transparencia, la ley de transparencia. Porque desde ya ella ha hecho mención aquí a un tema que a mí me parece muy importante, señor secretario, que es la jurisprudencia del Tribunal
del Consejo de Transparencia. Pero yo entiendo que eso no se extiende a la transparencia, digamos, no constituye una forma de transparencia activa en la medida en que si se pide una nueva información por las mismas por las mismas razones que se pidió otra, la decisión que se tomó respecto de la primera no influye dentro de la segunda. Y por lo tanto, si vamos a fortalecer realmente la transparencia activa, probablemente deberíamos decidir crear, es decir, darle algún efecto a la transparencia. O sea, si el Consejo de Transparencia ya falló una determinada cosa una vez, 2 veces, 3 veces, la cantidad de veces que sea, eso sería ya considerado válido desde el punto de vista de rechazar o aceptar otras indicaciones. Entonces la vamos a invitar para eso y para otros temas que usted quiera plantear, señora presidenta, si le parece a usted. Señor presidente, agradezco además la atención y la posibilidad efectivamente de poder, como Consejo para la Transparencia, como siempre, disponibles a poder manifestar nuestra opinión en distintas cosas que tengan que ver con nuestro trabajo, pero en particular, como esta comisión está mirando el proyecto de ley que modifica y actualiza varios ámbitos de la ley de transparencia que existe en Chile hace 13 años, muy agradecidos además de poder venir a una próxima sesión a contar sobre algunas indicaciones que nos parece sería muy importante que se consideren, pensando particularmente en que Chile requiere avanzar hacia materias de transparencia activa de manera muy sustantiva, considerando lo mucho que ha aportado la ley de transparencia a nuestro país. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Le agradezco también a los señores senadores, miembros de esta comisión, y encantados de poder venir en una próxima oportunidad a contar cómo estamos viendo el avance. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias de nuevo. Señor secretario, usted me debe indicar a estas alturas qué corresponde hacer, porque a esta hora ya seguimos sin quórum y me temo que esto vaya a ser permanente. Presidente, vamos a escuchar las ciudades municipalidades, pero tal vez usted tiene razón, sería mejor invitarlas nuevamente para que estén... Si a don Miguel Moreno le parece, yo creo que es muy importante su intervención aquí respecto del tema de los residuos, ¿no? Y por lo tanto creo que lo mejor es recibirlo cuando tengamos los 3 senadores que necesitamos para votar. Perfecto. Así que... entonces le vamos a cursar una nueva invitación a los representantes. Vamos a cursarle una nueva invitación. Con mucho respeto le agradezco a todos los que han participado y en las votaciones y el tratamiento del tema que está en el 4º lugar de la tabla, lo dejaríamos para otra ocasión, para la próxima ocasión. ¿No teníamos que votar también el tema de los casinos? No, eso fue votado en la sesión pasada. ¿Lo votamos ya? Sí, lo votamos. Bueno, está bien entonces. Muy bien, muchas gracias. Don Manuel José, lamentablemente estamos nosotros dos nomás, entonces, aunque sé que siempre marchamos de acuerdo, no podríamos votar por 2-0 en ninguno de estos proyectos. Así. Sí, pero por respeto a las personas invitadas, don José Miguel, yo creo que hay que levantar la sesión Bueno, vamos a informar al presidente entonces de la comisión a ver si el próximo jueves, miércoles quiere tratar estos temas, a pesar de que el tema del miércoles es distinto, ¿no? Y vamos a pedirle a la senadora que por favor acudan a nuestro llamado la próxima vez. Pues les agradezco mucho. Señoras subsecretarias, muchas gracias a ustedes también por estar acá con nosotros. Y levantamos esta sesión entonces por falta de quórum. Gracias, hasta luego. Gracias, presidente. Hasta luego, ¿no? Adiós. Gracias por todo. Hasta luego, presidente.